llega a los cines la versión 2021 de Amor sin Barreras, el gran clásico estrenado hace 60 años, en 1961, ahora dirigido por Steven Spielberg. Era muy difícil proponer algo nuevo en un discurso de un musical que es muy cerrado, es decir, los espacios, si ustedes revisan la primera versión de Amor sin Barreras entre canción y canción, son muy pequeños, y evidentemente si vas a hacer una nueva versión de un musical no puedes cambiar las canciones, no puedes quitarlas. Esa es la propuesta. Pues bueno, Steven Spielberg encuentra esos pequeños espacios y convierte la propuesta de aquel Amor sin Barreras, que era muy interesante, en una película tremendamente actual, a pesar de estar ambientada en los años de la primera versión. Una película que tiene una carga política mucho más clara, que habla mucho de libertades, comenzando por las juveniles, y que se vuelve además un espectáculo visual alucinante. Lo más interesante, además del gran reparto que tiene la película: Ansel Elgort como Tony, Rachel Zegler como María, que hace un debut espectacular, David Álvarez como Bernardo, Ariana DeBose como Anita, el personaje que canta América, que para mí se roba la película Ariana DeBose, como lo hizo también Rita Moreno en su momento, por la que recibió el Oscar, y que aparece en esta versión con un personaje ahí dando vueltas. Lo interesante de Spielberg es que salva mucho de aquel gran lenguaje del Hollywood de los 60, y dándole su propio sello aporta algunas cosas en el lenguaje cinematográfico del siglo XXI y convierte, repito, a esta película en algo que de entrada parecía que no encajaba mucho en la cartelera contemporánea, llena de superhéroes y de hombres encapotados, pero que al verla uno dice: claro, este señor sabe hacer cine, vino a demostrarlo, vino a refrescar una historia que todo mundo creía intocable, y propone una película que nos habla de temas contemporáneos con una historia de hace 60 años. Eso no lo logra cualquiera. Steven Spielberg lo acaba de hacer. Si quieren un espectáculo cinematográfico rodeado de uno de los mejores musicales que se han escrito jamás, Amor sin Barreras de Steven Spielberg estrena este fin de semana. Hay una oferta muy divertida para ir al cine, a distraerse, a pasar un gran momento. Song Machine, la creación de Damon Albarn para darle video a su último disco, se puede ver en los cines de México. Les explico. Song Machine es efectivamente el disco más reciente de Gorillaz, uno de los proyectos musicales de Damon Albarn, y en el 2020 hicieron varios conciertos virtuales. Se les pudo ver en todo el mundo pagando una cantidad muy pequeña, y eso, conociéndolo a él, conociendo el proyecto Gorillaz, lo que era una especie de espectáculo multimedia, ¿no? En donde había conexiones remotas. Hay una participación importantísima de artistas muy queridos: Elton John de un lado, Robert Smith del otro. Van cayendo poco a poco las participaciones, y eso se convierte en una experiencia musical y visual muy entretenida, de una calidad realmente alucinante. Pues bueno, se pudieron ver esos conciertos, existe el disco, ¿no? Y ahí están los mismos músicos invitados y músicas invitadas para participar. Y ahora este conjunto de capítulos, le vamos a llamar así, como si cada canción fuera un capítulo, pueden verse en el cine en una pantalla gigante y a oscuras, lo cual le agrega un poquito más de emoción a lo que ya de por sí era muy conmovedor. Cuando esto se vio, estábamos todo mundo encerrados, no había manera de salir, no había manera de tener conciertos, y Gorillaz, Damon Albarn entregan esto lleno de participaciones, con un juego visual alucinante, un llamado a la gente a vacunarse en cuanto existieran las vacunas. Cuando esto se generó todavía no existían las vacunas. Entonces creo que volverlo a vivir en una situación hasta cierto punto más controlada vale la pena, especialmente para la gente que es fan de Gorillaz. Si ustedes no son fans de Gorillaz, creo que aquí tienen la oportunidad perfecta para entrarle al proyecto y a la música. Song Machine puede verse en los cines de México, yo les recomiendo que lo hagan. Después de haber participado en el Festival Internacional de Cine de Morelia el año pasado, después de haber pasado por el Festival de Málaga en España y de haber ganado el premio al mejor guión, Amalgama, la película más reciente de Carlos Cuarón, que coescribe el propio Carlos con Luis Usabiaga, llega a los cines de México.
Es la historia de un grupo de amigos que se han vuelto dentistas, todos se reencuentran en una convención del gremio en donde poco a poco se van reuniendo quienes no necesariamente habían tenido un pasado cordial entre ellos, pero que se conocían y que conocían lo que están haciendo ahora en sus carreras, y eso los lleva a una situación de encierro en una isla. La convención ocurre en el Caribe, los lleva a una situación de encierro en una isla en donde por supuesto las tensiones crecen y llegan a niveles completamente inverosímiles. La película de Carlos Cuarón, me disculparán, no llega a ningún lado, no aporta nada en realidad. Es una película tremendamente exagerada en todos los sentidos, no por querer serlo o no por procurar incluso incomodidad. Es una película que no tiene ningún punto de apoyo y en consecuencia las cosas van saliendo como si saltaran un conejo de la chistera por sí mismo, en lugar de que el mago lo saque y nos sorprenda con el truco. Es un hilo de situaciones que no están comunicando, porque los personajes no se están comunicando entre ellos, porque de entrada la situación es completamente insostenible dentro de la lógica de la propia película. Mucho del caos al que lleva, los propios personajes han tratado de evitarlo o habían podido hacerlo con un guiño de ojo, y eso le resta mucha lógica a la propuesta de Amalgama, y en consecuencia la película se nos va derrumbando poco a poco a partir más o menos de los 20 minutos de haber iniciado, cuando el encierro de estos personajes empieza a sospecharse, porque además sabemos perfectamente a dónde va a llegar todo. Entonces, si quieren experimentar el cine de Carlos Cuarón desde este sentido, desde el punto de vista de la dirección, ahí está Amalgama ya en cines mexicanos, tiene su premio en un festival, compitió en el otro. Lo mío es una opinión personal, chéquenla y aquí espero sus comentarios.